internas para elegir a los candidatos, alcaldes y diputados que competirán en las elecciones de febrero del 2021. De eso hablaremos esta noche con Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos. Pero antes también queremos abordar con él, lamentablemente, el tema del momento, que es el COVID, las medidas que San Marcos está tomando para contener los contagios, y así también como un análisis de ese constante enfrentamiento político que hay entre la Asamblea y el órgano ejecutivo y de pronto el órgano judicial. Alcalde Fuentes, ¿qué tal? Bienvenido a Sin Su Permiso. ¿Cómo ha estado? Mucho gusto, gracias. Un saludo a todos los televidentes de este bonito programa y aquí estamos dispuestos a que platiquemos. Gracias, alcalde, y gracias también a la tecnología que podemos estar los dos a distancia conversando. Alcalde, para iniciar como programa queremos darle a usted y a todo el FMLN nuestro más sentido pésame por las pérdidas de dos líderes del partido, que ha sido el diputado Blandino Nerio y también el exalcalde Tomás Minero, así como cualquier otro correligionario que el FMLN haya perdido en estas circunstancias, y extensivo también para los demás partidos políticos, porque todo esto del COVID ha sido de verdad bastante trágico y todos de alguna u otra manera lo estamos sufriendo. En el caso de su municipio, ¿cuál ha sido ese impacto? Bueno, nosotros no somos ajenos a la realidad de todo el país y por supuesto como municipio del área metropolitana donde está la mayor concentración poblacional, pues nos hemos visto impactados fuertemente. El país mismo está prácticamente en esa sinfonía a nivel mundial de todo lo que han sufrido todos los países, independientemente sean países desarrollados, países de tercer mundo. El impacto ha sido el mismo, igual para las clases sociales, igual para la clase política. Esta pandemia no ha tenido distinción en ninguno de los aspectos y nos hemos visto obviamente impactados. Tuvimos, por supuesto, un tiempo de preparación, como fue los periodos de cuarentena, que casi llegamos a 90 días, donde todos pues aguardábamos en nuestras viviendas y obviamente preparándonos para esta situación que venía. Pero al margen de todo eso, pues de igual forma teníamos que hacernos la idea de que el virus iba a llegar, que el virus nos iba a golpear a todos, y es exactamente lo que ha pasado, ¿verdad? Tenemos en San Marcos pues que lamentar también, hay prácticamente registros de 46 defunciones, de las cuales pues confirmadas de COVID pues habrán nada más 6, 5, muy pocas, pero las demás pues son sospechosas, no venían confirmados los diagnósticos, pero obviamente han tenido que seguir el protocolo de enterramiento porque clínicamente pues todo ha dado similitudes pues a la patología como tal. En ese sentido pues de igual forma, sí, dígame. Alcalde, usted dice, estuvimos en cuarentena y nos preparamos, porque en teoría la cuarentena iba a ser para eso, pero la cuarentena se rompe con la primera fase, con la apertura de la primera fase económica, y nos estamos enfrentando a una situación realmente, insisto, desoladora, donde se han incrementado tremendamente los contagios. ¿Qué es lo que pasó? No nos preparamos entonces durante la cuarentena para convivir con el virus. Sí, yo creo que ningún país del mundo logró en ese periodo de preparatorio al incremento de contagios, pues realmente tener una certeza y una contención a nivel de salud para poder, ¿cómo se llama?, tener ventajas sobre esto. Incluso países desarrollados, los mismos Estados Unidos, países europeos, sabemos que les golpeó esto y que
efectivamente ha habido muchos decesos y una gran cantidad de contagiados. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esta es una experiencia que está viviendo el planeta Tierra, que en los últimos 100 años no se había visto, y que obviamente en el contexto actual, donde estamos en el auge prácticamente del capitalismo y de todas las situaciones que esto conlleva en términos de consumo, en términos de población, en términos de déficit de los servicios de salud, de privatización de los servicios de salud. O sea, nadie estábamos preparados para tener que enfrentar una situación donde se requiere un sistema de prevención, donde se requiere mucha información, mucha educación, y por supuesto que los gobiernos partieran de algo para poder enfrentar. Entonces, todos los gobiernos con sus sistemas de salud, con sus instituciones de salud, pues han tenido que ir a prueba de error de muchas situaciones, y nosotros no hemos sido la excepción. El Salvador pues tiene una situación complicada. La cuarentena en teoría es una situación para prepararnos para lo que viene, para preparar el sistema de salud, para difundir entre la población también las medidas más necesarias para enfrentarlo. Y yo creo que ahí pues ha habido mucha debilidad y ha habido muchos errores. Alcalde, usted me habla de prueba y error. Su partido ha cuestionado bastante al gobierno, y de eso vamos a hablar en el bloque 2, pero ¿usted cree que el gobierno debería cederle más protagonismo de control, de prevención a las alcaldías, descentralizar el combate a la proliferación del virus? Mire, yo creo que hablar de descentralización en una situación de pandemia es realmente bastante difícil de poderlo entender. La descentralización de la salud, sobre todo el primer nivel, para que los gobiernos municipales tuvieran mayor participación, pues es una cuestión que tiene que generarse a partir de una reforma y a partir de una política de un Estado con una visión descentralizadora. No es una cuestión que deba de hacerse porque nos golpea una pandemia o porque nos golpea una emergencia. Y eso no se ha dado. Nosotros somos un país altamente centralizado en todos los aspectos, en educación, en salud, en seguridad pública. Todos los gobiernos anteriores, y creo que el actual no va a ser la excepción, siempre van a querer controlar el poder, los recursos, para poder siempre ejercer, valga la redundancia, mayor poder sobre la población. Y nunca se miran todos aquellos aspectos que desde los gobiernos locales puede implementarse con mayor facilidad, que desde el aspecto del conocimiento del territorio puede tener mayor efectividad. No se ha querido ver las cosas de esa manera. Y eso es lo que nos ha encontrado ahora con la situación de la pandemia. Pero, alcalde, coincidirá conmigo que no todas las alcaldías tienen el dinero suficiente como para hacerle frente a un combate tan focalizado, tan detallado como es el del tema del COVID. Sí, lo que sucede es que nosotros tuvimos que actuar tanto a nivel de órganos del Estado, de instituciones autónomas municipales, a nivel de toda la clase política, si la quiere, a nivel de toda la academia, a nivel de todos los intelectuales, a nivel de todos los sectores sociales. Tuvimos que haber actuado de manera unificada para enfrentar esto. Y ese es el principal problema que tenemos ahorita. Ahorita quizás no cabe el tema de centralizar, dar recursos y todo eso. El problema ahorita es que los diferentes órganos del Estado, principalmente la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, han estado en un claro antagonismo de sacar ventajas y desventajas unos de otros en situación de la pandemia. Y esto, por decirlo así, es lo que está generando hoy de que la situación salga de control. Y lo que es más complicado, que uno le echa la culpa al otro y el otro le echa la culpa al otro. Y en ese conflicto quien sale perdiendo pues es la población, porque la población es la que está sufriendo los embates de
de la pandemia. Bueno, y no solo la población, la clase política también lo está sufriendo. Si no, veamos muchos políticos que han fallecido, muchos políticos que están hospitalizados, que están en situación de gravedad, porque no vimos esta situación de la pandemia en una sola dirección, en si quieres dejar a un lado todos los intereses políticos, ideológicos y unificarnos en una situación en la que lo que debe prevalecer es el interés de la salud de la población. Don Fidel, necesito ir a la primera pausa comercial cuando profundicemos justamente en eso lo que está diciendo, en ese antagonismo político que está dejando de lado a la población. Ya volvemos en un par de minutos. Informa tu noche, Canal 33. Este jueves en 8 en punto hablamos de seguridad alimentaria y su vinculación con la salud mental en mujeres jóvenes y sus hijos. Los invitados serán Ana Sandra Aguilar de Mendoza, investigadora de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y Mario González, técnico y nutricionista de FUSAL. Carlos Monterrosa los espera a las 8 de la noche por Canal 33, 7 en cable. Saluda el Pastor Merlos desde el Tabernáculo de Lopango, invitándote a que sintonices nuestro programa Zona de Bendición, lunes a viernes a las 10 de la noche, acá en Canal 33. En este programa encontrarás la palabra de Dios que te dé la fuerza, el aliento, la sabiduría para elegir el camino que va a ser de mucha bendición para ti y para toda tu familia. No te lo pierdas. Alcalde de San Marcos, es nuestro invitado hoy en Sin Su Permiso. Él se encuentra acompañándonos vía Skype. Alcalde, quiero retomar con lo que cerrábamos en el bloque anterior. Usted me decía, se debió de haber actuado de una forma unificada, pero hay mucho antagonismo en los órganos del Estado. Yo quiero hablar de su partido. ¿Cómo valora usted la reacción que ha tenido el FMLN en todas estas circunstancias, en toda esta cuarentena, porque de pronto se han cerrado un poquito? Bueno, yo creo que en principio la conducta de nuestro partido, y voy a ponerme crítico en este momento, ha sido bastante similar a la de toda la clase política. Y esto no excluye también al partido en el gobierno, el partido oficial que está también en el Ejecutivo. Todo ha estado centrado en retóricas de ataques, todo ha estado prácticamente concentrado en antagonismos, en la cuestión de la emisión de las leyes. Tú puedes ver que en este tiempo de cuarentena, yo creo que si vemos las estadísticas, en el quehacer del órgano legislativo, en el quehacer del órgano ejecutivo, en el quehacer del órgano judicial, especialmente en la Sala de lo Constitucional, nunca se había visto que en un periodo de crisis, en un periodo en el que los salvadoreños estamos sufriendo y que no hay expectativas y que hay desolación espiritual en la gente por la situación de la pandemia, es cuando más han emitido decretos ejecutivos de una misma ley que tiene su parecido con decretos legislativos, que tiene también muchas coincidencias y muchas contradicciones, y nunca se había visto tantos vetos del Ejecutivo sobre el Legislativo, tantas superaciones de vetos del Legislativo sobre el Ejecutivo, tantas resoluciones de la Sala Constitucional en materia de declarar muchos decretos legislativos y ejecutivos como inconstitucionales. O sea, es una cuestión
que debe de preocupar al país, que debe de preocupar a los diferentes gobernantes. ¿Cómo es posible que en una situación de crisis en la que están muriendo los salvadoreños, en la que está sufriendo la gente desde sus casas porque no puede accesar al sistema de salud, o quienes accesan al sistema de salud lo encuentran colapsado, la clase política se haya dado el lujo de estar, dime que te diré, diciéndote tú aquí, tú allá, y estarnos concentrando prácticamente en denuncias y en ataques de todo tipo, y sobre todo aquellos que lindan con temas de corrupción. Es una situación realmente inaudita. Alcalde, estamos, porque es un tema que vamos a hablar en un año preelectoral, lamentablemente en medio de una pandemia. ¿Hasta dónde el manejo político que le están haciendo o el manejo que están haciendo de la pandemia también está con una gran carga electoral, y las decisiones que están tomando los políticos, para mal o para bien, tienen un enfoque electoral? Eso que usted dice es el complemento de la intervención que quería hacer, ¿verdad? Porque precisamente son los intereses partidistas de cara a las elecciones que vienen en el 2021, en los cuales pues se ha girado cada uno la estrategia de ataque del uno al otro, olvidando lo más fundamental y lo principal, que es una situación de crisis, de emergencia sanitaria en este país y que agobia a todo el mundo. Eso lo hace todavía más delicada la situación, porque cada país está preocupado por enfrentar esto, y en buena medida El Salvador pues tiene que enfrentar solo también esta situación en términos de salud, en términos económicos, en términos sociales. Y es precisamente esa carga de intereses partidistas, electoreros, los que tiene a todos los órganos del Estado, sin excepción, interesados precisamente en esquilmar uno al otro en la situación del abordaje o en la situación de las decisiones que le compete a cada quien en relación a la pandemia. Y eso prácticamente es lo que nos tiene en esta situación. Usted, que yo sé que en las anteriores elecciones internas de cambio de autoridades dentro del FMLN, usted respaldaba a quien hoy es el secretario general del partido. Entonces, entendería que usted se comunica con las autoridades. ¿Ha tenido la oportunidad de hacerles esta crítica cara a cara a estas autoridades, a la fracción del FMLN, hacerle ver que deberían de ceder a lo humano más que a lo político? En esta última parte es en la que me he concentrado yo en mi trabajo, en la parte humana. Y yo tomé la decisión desde el inicio de la pandemia de asumir mi rol de gobernante, mi rol de alcalde, para atender San Marcos y atender toda la situación que hemos tenido en nuestro municipio. En principio porque no considero estar gastando mi tiempo, ni tampoco estar interviniendo en debates que lo único que nos van a llevar es a generar estrategias de conflictos con los diferentes órganos del Estado, o con posiciones que no llevan esa dosis de consenso que se necesita. Entonces yo quiero decirles que estos casi 3-4 meses yo he estado concentrado específicamente en la labor en favor de la gente. He desistido de estar a nivel público haciendo críticas al Ejecutivo, de igual manera estar haciendo autocrítica al interior del partido, en principio porque las dificultades para reunirse y comunicarse a raíz de la cuarentena pues han sido complicadas. Es básicamente... Pero alcalde, yo comprendo su posición y lo felicito que su prioridad sea la gente, pero también siendo usted, por lo que escucho, una voz bastante, como usted dijo, autocrítica, y me refiero a crítica interna, no siente como la responsabilidad de tratar de dar ese pleito por aquellos ciudadanos que no cuentan con un alcalde tal vez que esté más enfocado en el tema humano, o también por aquellos ciudadanos que están frustrados en cómo la Asamblea Legislativa está manejando las cosas y cómo está reaccionando el gobierno. Fíjese que me gusta esa palabra frustración, porque como político y como gobernante de este municipio,
y lo puedo decir como militante del FMLN, una de las cosas que más he sufrido es frustración en relación a las soluciones que debemos de dar como clase política, y aquí asumo, me he sentido impotente en el espacio de mi partido de poder aportar para que la situación de este país tenga un aporte importante de lo que es nuestra fracción o de lo que es nuestro partido. De igual manera, yo hubiera querido desde mi posición como alcalde, desde mi posición como profesional de la salud y mi poca experiencia, yo hubiera querido también poder participar con las autoridades de salud y poderles dar mi opinión, no imponer, sino aportar en función del consenso, no porque yo sepa mucho, sino porque es bien necesario que los actores locales demos nuestros criterios, demos nuestra experiencia en esto. No se diga tanto profesional valioso de la medicina, epidemiólogos, salubristas, infectólogos de gran renombre en nuestro país, de respeto, que han sido excluidos en esto, que no se les ha escuchado esa buena voluntad que han tenido de darle... ¿Perdón? ¿Usted no ha hablado con nadie del FMLN como para hacerles ver que están fallando con ciertas actitudes? No, la verdad no. Mi ejercicio en la parte de la dirección me ha demostrado que hay toda una línea de antagonismo contra el Ejecutivo. No hay ningún enlace que quiera generar una situación de diálogo, no hay una situación de buena voluntad. No estoy acusando al partido, es que lo que pasa es que de la otra parte también está sucediendo lo mismo. El FMLN lo único que ha recibido... Tampoco se ha reunido, tampoco ha tenido acceso a nadie del gobierno, supongo, entonces. No, para discutir este tema, no. Sí puedo decir de que he tenido la apertura de un par de funcionarios del gobierno para solicitarles algunas ayudas puntuales por algunas situaciones que han sufrido algunos ciudadanos, pero no para discutir y poder decir, miren, podemos aportarles en esto, o miren, reconsideren este tipo de decisiones que están tomando porque no son las correctas, porque no se siente que hay espacios para ello. Lo único que hay es, te impongo esto, y si no lo aceptas, pues entonces sos el mismo de siempre. Entonces, con ese lenguaje y con esa retórica, yo creo que la clase política jamás se va a poder reconciliar, porque por otra parte, radicaliza las posiciones ya que antes de esta situación ya estaban complicadas. Si no recuerdan, ¿verdad?, que por un préstamo para el tema de seguridad pública, pues había una gran guerra, había una situación de combate entre la clase política. Y en la situación de la emergencia no ha habido voluntad de nadie de querer consensuar en favor del pueblo, y eso es una cuestión que frustra. Yo creo que no solo me frustra a mí, sino que frustra a muchos alcaldes y frustra principalmente a muchos salvadoreños que están sufriendo. Eso no se lo voy a poder negar, porque hay que pensar primero en las personas que están enfermas y en las familias que están enterrando a sus seres queridos. Alcalde, tengo que ir a una segunda pausa comercial, ya regresamos. Soy Ongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, con mis ongi amigos, comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella. Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Este jueves en 8 en punto hablamos de seguridad alimentaria y su vinculación con la salud mental en mujeres jóvenes y sus hijos. Los invitados serán Ana Sandra Aguilar de Mendoza, investigadora de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y Mario González, técnico y nutricionista de FUSAL. Carlos Monterrosa los espera a las 8 de la noche por Canal 33, 7 en cable. Continuamos en Sin Su Permiso. Nos acompaña vía Skype el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes. Alcalde, estábamos hablando de su frustración, que es la frustración que pueden sentir muchos salvadoreños al ver que la clase política no se pone de acuerdo. Y lo más triste es que no se ponen de acuerdo en decisiones que realmente urgen, porque está en juego la vida de muchísimas personas frente a un virus que es extremadamente mortal y arrasador. Ahora, ¿qué tanto esto, y sin afán de ser muy fría con la pregunta, puede repercutir en los intereses al final que tienen los partidos políticos de cara a las elecciones de febrero? Claro, imagínate la situación que estamos viviendo ahorita los partidos políticos. Todos vamos a procesos de internas en una situación de crisis, ¿ya? Y la ley obliga a que tenemos que hacerlo, ¿ya? No ha habido consenso para que esa situación se posponga o se readecúe en otro momento. Entonces, parece bien inoportuno. Yo creo que cualquier salvadoreño que está sufriendo, ya sea porque no ha recibido salario, porque ha perdido un familiar, porque tiene toda esta incertidumbre que le ha afectado, o sea, no le cae en gracia estar viendo los grandes problemas de los partidos políticos que ya no solo son los problemas con otros partidos políticos, sino que problemas internos entre ellos de disputa por el acceso al poder. ¿Verdad? Que eso es lo que se está viendo en redes. Uno mira las redes y lo primero que mira es la nota luctuosa de todo ciudadano por un familiar, por un amigo, por un médico, por todos los que están falleciendo, pero de repente empieza a ver, vota por mí en la casilla 3, vota por mí en la casilla, cuando ni siquiera son los salvadoreños los que van a ir a votar, no que la militancia. Entonces, este tipo de cosas golpean y hacen ver a la gente todavía la política un poquito hasta con más escepticismo, ¿verdad? Pero es algo que no se puede cambiar, es algo que nunca se pudo abordar. De igual manera, yo me hago la pregunta, ¿qué va a pasar cuando ya los partidos entren en campaña política? Y esta situación que tenemos de la pandemia, quiero decirles que en un año va a continuar golpeando a la sociedad, a la economía, y por supuesto va a seguir generando estas disputas políticas. Y te puedes imaginar el escenario de las elecciones, ¿ya? Que vamos a tener que ver cómo se van a realizar los comicios en esta situación de contagios, de que no deben de haber aglomeraciones, de que no, cuando sabemos que las elecciones, pues uno de las principales situaciones, pues que hay concentración de ciudadanos que van a ejercer el sufragio. Entonces, todo este tipo de situaciones están empañando desde ya lo que es la política partidista en las elecciones del 2021, sin contar... ¿Y usted va por la reelección, alcalde? Sí, yo me he inscrito para el proceso que vamos a tener nosotros de internas y siempre pues voy para la reelección como alcalde municipal de San Marcos. Correcto. Entendería que usted, para ser consecuente con lo que me acaba de decir, usted no pretende hacer ningún tipo de campaña interna previo al 25 y tampoco se va a esforzar mucho por hacer una gran campaña si es que queda electo de cara a febrero 2021. Bueno, qué buena pregunta. Exactamente, el día de ayer tuvimos una reunión con la dirección local. Yo no soy parte de la dirección local de San Marcos, pero hablando junto con quienes van de candidatos para concejales, acordamos no generar ningún tipo de propaganda interna, ni tampoco ningún tipo de propaganda ni proselitismo en redes sociales de quienes vamos a estar
en la contienda electoral acá en San Marcos. Simplemente vamos a concentrar el mensaje educativo a nuestra militancia, vamos a tomar todas las medidas y vamos a hacer un protocolo para la cuestión de las internas en San Marcos, tratando de no entorpecer con nuestro proceso, primero nuestro trabajo y nuestra función que tenemos ya al frente del gobierno municipal, y segundo, tampoco aparecer como están apareciendo muchos partidos políticos y también parte de nuestra gente de nuestro partido ya en una situación de copar redes, ¿verdad? De estar en una contienda electoral que no es mala, pero como vuelvo a repetir, en este momento pues como que no cae muy en gracia, y sobre todo cuando entran disputas y acusaciones de cualquiera de los partidos en contienda contra un candidato y contra otra candidata. Eso se complica. Alcalde, hablemos un poco no, más bien, hagamos una radiografía netamente de su partido, una radiografía política. Si ahorita usted tuviera el chance más bien yo se lo estoy dando, de decir cómo está el FMLN, cómo llega el FMLN a un nuevo proceso electoral. Claro, nosotros, acuérdese que somos el partido que viene de controlar el Ejecutivo, de perder el Ejecutivo, de haber estado al frente del gobierno por 10 años. Nunca lo he negado, de que nuestro partido pues, ha sufrido un desgaste y un deterioro en las simpatías con la gente. No lo digo yo, lo dicen pues las encuestas, lo dice mucha gente. Entonces el FMLN, posterior a su proceso de elección de nuevas autoridades, pues ha hecho un ejercicio en buena medida de reacomodo y reestructuración en cuanto a la base y en cuanto a nuestra realidad como partido. Y yo creo de que vamos a los próximos comicios, efectivamente, arrastrando un poco el desgaste de lo que significó nuestra gestión al frente del Ejecutivo, de lo que han sido nuestras intervenciones en la Asamblea Legislativa, pero también vamos enfrentando a un gobierno que desde un principio no nos ha dado tregua en el tema de las acusaciones y el ataque, sobre todo por aquellas cosas que hoy dice que no puede hacer, ¿verdad? Si tú lo ves, la causa de que ellos no puedan resolver una situación en la pandemia, pues esa es culpa de los mismos de siempre, como dicen, ¿verdad? Entonces, toda esa situación no deja de generar en la ventaja que tiene el Ejecutivo con toda su maquinaria, con los altos niveles de popularidad que también tiene nuestro presidente, de que nos genera, obviamente, una situación complicada y difícil en el ideario de la gente. Eso, pues, yo lo puedo concretamente ejemplificar en el contacto con los ciudadanos. ¿Verdad? Muchos ciudadanos expresan el apoyo a la gestión del gobierno municipal, me la expresan a mí como funcionario, pero obviamente al partido del que yo pertenezco me dicen que no van a votar por él. Entonces, es una situación así complicada. Pero usted tocó un punto bien importante. Usted dice, vamos arrastrando un poco de desgaste. Yo creo que usted hasta es bastante polite, porque en realidad el FMLN tuvo 10 años de gobierno y hizo muchas de las cosas que criticó de 20 años del gobierno de Arena, que hoy este gobierno le machaca o le acusa públicamente. Entonces, ¿por qué el votante tendría que volver a confiar en el FMLN? Claro, eso es lo que nosotros deberíamos de trabajar estratégicamente para cambiar eso. Pero eso que nos pasó a nosotros le pasa a toda la clase política que viene a administrar este sistema. Si no, miremos el gobierno actual. El gobierno actual, pues, habló de mucha transparencia, tuvo posición contra el nepotismo, que carga, pues, precisamente no solo a nosotros, sino a los últimos 30 años de gobierno, pues, este tipo de situaciones. Y hoy vemos, apenas en un año de su gestión, pues hay muchas acusaciones de algunas cosas que dijo que iba a combatir, de algunas cosas que
por las que precisamente se empeñó en generar desgaste a los partidos tradicionales como fueron nominados en su momento. Pero tú ves, la conducta siempre en el gobierno está plagada del fantasma de la corrupción, del fantasma del nepotismo, de los funcionarios inoperantes, de la corrupción en su totalidad. Entonces, ¿qué puedo decirte? En este periodo de tiempo parece ser, ¿verdad?, de que también de lo que se nos incriminaba, pues quien nos tenía el dedo inquisidor, pues también hoy está en la palestra y está siendo acusado. Y hoy tiene que defenderse, ¿verdad? Hoy tiene que demostrar de que eso que se dice no es cierto, de que hay transparencia, que no hay nepotismo. Tiene que demostrarlo, ¿verdad?, que las acusaciones de corrupción no son ciertas, sino que debe demostrar que hay transparencia en la gestión de gobierno. Y tú puedes ver ahorita hay una gran incertidumbre y las líneas de ataque de uno y de otro han estado prácticamente centradas en eso. O sea que vuelvo y digo, no, todo el que va a estar en el ejercicio de gobierno, por eso es la frustración de la gente, va a seguir viendo que se replican lo mismo que hizo la derecha, lo mismo que hizo la izquierda, y va a continuar la misma situación de empañar la política como tal. Entonces, mira, al final mejor no votar por nadie. Puede ser Porque también. si todos los partidos le prometen a uno un cambio y no lo cumple. Yo creo que las próximas elecciones van a tener un buen grado de ausentismo por la pandemia y también porque se va a ir viendo y se va a ir demostrando de que quienes decían pues iban a ser los paladines de la transparencia, los paladines antinepotismo y todo eso, pues también hoy estamos dándonos cuenta que las cosas no son tan así, ¿verdad? Lo está viendo el pueblo. Yo no quisiera ponerme a criticar al gobierno actual porque no tiene ningún sentido, sino que estoy poniéndome como ciudadano porque eso es lo que ahorita pues está viendo en una situación de manejo de la emergencia. Y ahí es donde la gente pues va a decir, bueno, a lo mejor es muy temprano para decir las cosas, pero a mí los mensajes del presidente me quedaron bien claros en cómo se puso de drástico en el tema del nepotismo que había practicado el FMLN, que era aborrecible. Se puso también muy radical en el tema de que si llegaba a ver a alguien que hiciera un acto de corrupción, recuerdo bien esa frase, y personalmente yo lo voy a meter preso. Se pronunció por unas ICIES para evitar la corrupción y ahora pues, vea, se están viendo muchas cosas que todavía no se logran despejar las acusaciones, que pueden ser infundadas, o muchas veces donde tienen la complacencia de la fiscalía de no entrar a investigar si las situaciones son ciertas o no son ciertas, sobre todo en este periodo en el que la gente está sufriendo mucho. Alcalde, pero usted mencionó, y lo que es un hecho, y nadie discute, la popularidad que tiene el presidente de la República, y eso es un beneficio para el partido que representa. Claro, así es. Mire, yo recuerdo mucho los tiempos de Napoleón Duarte. Lo recuerdo desde antes que llegara a la Junta de Gobierno, recuerdo cuando ya estuvo en la Junta de Gobierno y recuerdo cuando arribó al poder. Recuerdo la popularidad con la que el pueblo se expresaba por Napoleón Duarte. No sé si recuerdas aquellas frases, con Duarte ni aunque me arte. O sea que la gente lo aceptaba como fuera, ¿ya? Y luego tuvo una planadora verde en la Asamblea Legislativa que le permitió resolver las cosas de un solo plumazo sin tomar en cuenta la oposición. Y ese periodo de acumulación de demasiado poder llevó a la democracia cristiana en ese contexto tan complicado que era la guerra, que era la extrema derecha y la izquierda, pues en un conflicto, pues a terminar en un periodo muy corto en el ejercicio de gobierno. Hoy no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una pandemia. O sea que el gobierno también se ha sometido a una situación de estrés y de desgaste complicado. Ninguno de los gobiernos anteriores creo que también hubiera en esta pandemia ser el paladín de la solución del gran problema de salud. No lo hubieran hecho. ¿Ya? A saber cómo nos hubiera ido a nosotros. Estoy seguro que hubiéramos tenido grandes complicaciones al igual que las tiene el gobierno. Por eso es que yo apelo de que esto no es un problema de un gobierno. Este es un problema de toda la clase política. Este es un problema
de todos los sectores sociales, que debemos de unificar un solo frente para hacerle a la pandemia, si quieres, el mejor de las posiciones en favor de la gente. Pero no ha sucedido así, ya no ha sucedido así. Y por supuesto, todos los partidos políticos, tanto los de oposición como el que está en el poder, pues están sometidos a ese gran desgaste de esta situación que es complicada. ¿Ya? Yo personalmente no quisiera estar en los zapatos del gobierno. Ya es complicadísimo lo que está viviendo. Alcalde, tengo que ir a la última pausa comercial, ya regresamos. Este jueves en 8 en punto hablamos de seguridad alimentaria y su vinculación con la salud mental en mujeres jóvenes y sus hijos. Los invitados serán Ana Sandra Aguilar de Mendoza, investigadora de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y Mario González, técnico y nutricionista de FUSAL. Carlos Monterrosa los espera a las 8 de la noche por Canal 33, 7 en cable. Continuamos en el último bloque de Sin Su Permiso. Vía Skype me acompaña Fidel de San Marcos por el FMLN, que ya un gran que tienen esa capacidad autocrítica. Alcalde, usted a mí me ha dicho mucho, me lo ha dicho en los bloques que estuvimos hablando del COVID, sobre el tema de haber actuado de forma unificada. ¿Cree que todavía hay tiempo y hay madurez política y voluntad política de los tres órganos del Estado de unificarse para tratar de frenar la situación del COVID en un proceso preelectoral? Mire, yo tengo la impresión de que la situación se va a desbordar tanto que la clase política se va a ver obligada a tener que consensuar y a tener que ceder unos y a tener que ceder otros en función de enfrentar esta situación que se está presentando. Porque yo creo que la razón va a entrar a pura fuerza de la realidad que nosotros vamos a vivir. Vean, yo no quisiera que fuera así, pero me temo, por las posiciones que están ahorita, de que a esto se va a llegar. Vean, que El Salvador empiece a tener una situación crítica más de lo que estamos ahorita y que eso no dé más opciones que a tener que sentarse y ponerse de acuerdo para poder enfrentar esto.
¿Usted cree que se necesita en este país más muertos, más contagiados? Su partido, por ejemplo, y se lo decía al principio, ha perdido elementos destacados de históricos. ¿Usted cree que es necesario que los políticos en general tengan que perder a seres queridos para que reaccionen? Eso es ser muy mezquino, le voy a decir honestamente, alcalde. A eso no tenía que llegar la clase política. La clase política, los diferentes órganos del Estado no tuvieron que haber dado espacio para la situación en la que estamos ahorita. Desde un principio, lo he dicho, tuvo que actuarse unificadamente. Yo lo he comparado en algunas ocasiones con quienes he compartido, de que este es como que hubiéramos ido a una situación de guerra con otro país invasor o con otro país agresor, imagínate, ¿verdad? Como mal ejemplo. Y El Salvador pues hubiera tenido una crisis política como la de ahora, la Asamblea Legislativa bloqueando al Ejecutivo, el Ejecutivo en contra de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema diciendo que esto aquí, que esto allá, la Marina en contra de la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea en contra del Ejército. O sea, ¿qué nos hubiera amparado a este país en una situación de guerra con toda la clase política dividida, con todos los órganos del Estado, cada quien creyendo que tiene la solución mágica a las cosas, cada quien criticando al otro porque lo hace responsable de las situaciones? ¿Cómo nos hubiera ido? Entonces es lo mismo ahorita, la clase política, los diferentes órganos del Estado tenían la obligación moral, la obligación constitucional de ponernos de acuerdo en favor del pueblo, para defender el pueblo, para enfrentar esta situación de la mejor manera, con todas las desventajas que nos iba a generar, que no teníamos un sistema de salud fuerte, no teníamos los recursos suficientes, que nuestro personal de salud era vulnerable, de que el país, tanto por su educación y su cultura, iba a tener que enfrentar una situación difícil para acatar, si quieren, las orientaciones de prevención. O sea, toda esa situación de desventaja acabó haciéndose más desventajosa porque no se ha querido tener unificación, actuar adecuadamente en el momento oportuno. Alcalde, dentro de su partido, ¿existe el liderazgo como para hacer un alto y decir, ya no más muertos, aquí cedamos posiciones y después hacemos un recuento de los daños políticos, pero ya no más daños humanos? ¿O usted cree honestamente que vamos a seguir en este juego, en este círculo vicioso, te quito, no te doy, vetos, supero vetos? Ni en mi partido, ni en ninguno de los partidos existentes, incluyendo a nuestro líder máximo, por decir así, que está al frente de la presidencia, que es, que yo lo respeto mucho, que es el presidente Bukele. No han tenido ese liderazgo, no han tenido esa sensatez de ceder, ¿verdad?, para poder encaminar, si quieres, el consenso en favor del país. Todo se ha gastado en retórica y en discursos y en acciones que muchas veces llevan nada más un interés político partidista. Y eso se ha contrapuesto a los intereses de la nación y a los intereses de un pueblo que está sufriendo. Lo digo así contundentemente. Ni de mi partido hasta la presidencia no lo ha habido. Sí han habido campañas muy bonitas para engañar a muchos y dar el apoyo a uno y ponerse en contra de otros, para sembrar terror y odio en redes, pues todo el mundo ha estado ahí con toda la energía, pero no ha habido sensatez para unificar este país y para mandar un mensaje a nuestro pueblo de que tiene autoridades responsables para enfrentar esta situación. Alcalde, si usted está tan seguro que no ha habido y no hay esos liderazgos como para de verdad ya ceder a la humanidad más que a los intereses políticos, esa misma seguridad de que no hay esos liderazgos significaría que tampoco van a haber liderazgos que
sean capaces de adaptarse a la nueva realidad que el COVID nos está generando. Porque de que cambió el mundo. De que cambió la relación, cambió la relación. Entonces, lo preocupante son los mismos políticos los que van a estar definiendo cuál es el estilo de relación en un país que tiene ya que modernizarse y madurar. Voy a regresar en la historia de nuestro país y voy a recordar el tema de la finalización de la guerra en El Salvador. Quizás vamos a tener que llegar a un punto en el que va a estar tan radicalizadas las posiciones de uno y otro, pero las consecuencias van a ser tan grandes y tan desgastantes que van a tener que verse obligados a ponerse de acuerdo. No sé si recuerdan la guerra. En un país tan pequeño, tan pobre como el de nosotros, de una guerra que duró casi 12 años, que generó tantas pérdidas económicas, que generó tantos desaparecidos, tantos muertos. En esta misma semana han estado todavía haciéndose juicios por masacres que se hicieron, que empañaron la imagen del país, que dañaron familias, salvadoreños, internacionalistas. Y tú te puedes dar cuenta que al final los discursos eran: no les vamos a ceder nada a los comunistas, y los otros: no les vamos a ceder nada a los oligarcas, o si quieres a la dictadura militar. Y esas posiciones terminaron flexibilizándose y terminaron pues produciéndose los acuerdos de paz que nos llevaron en buena medida a callar las armas y en buena medida pues a iniciar una etapa de reconstrucción del país que, para desgracia de nosotros, entronizó el neoliberalismo que nos tiene jodidos. Pero en ese sentido, vamos nuevamente a replicar la historia en una situación así tan rápida como está operando una pandemia en daños a un país. Vamos a tener que esperar que las calles se llenen de cadáveres, que en las casas tengan que llegarse a abrir porque nadie puede sacar a las personas fallecidas. Tenemos que llegar a esa situación apocalíptica para que haya razón para reunirse, sentarse y ponerse de acuerdo. ¿Va a ganar alguna de las partes con esa situación? Esas son las preguntas que yo me hago. Y yo creo de que habrá en un momento determinado que esta situación, Dios no lo quiera, se desborde a tales niveles que van a tener que obligarse a ponerse de acuerdo, a flexibilizar en lo que han estado más duros, en la posición más irracional van a tener que ceder y tener que perder unos, perder otros, ganar otros. Y ese es el consenso que nosotros hubiéramos querido antes de esta situación. Alcalde. Y que desgraciadamente pues puede llegar a hacerse en un momento que alcalde, ya tenga rápidamente porque nos queda un minuto. ¿Qué haría usted? O sea, si ahorita le dan a usted la oportunidad de decir, vaya, ¿qué haría? ¿Le haría caso al gobierno que está pidiendo una cuarentena de 15 días para frenar la proliferación de contagios? ¿Qué medida tomaría? Mire, yo creo de que, como me lo está diciendo, ¿qué haría yo? No, yo sencillo, yo mandar a hablar y nos ponemos de acuerdo. Nos sentamos y nos ponemos de acuerdo. Si yo fuera el presidente y quisiera resolver esto y me dicen, venga aquí a la asamblea, pues voy. O el presidente de la asamblea legislativa se quisiera resolver esta cosa y le dicen, venga acá, pues llegaría, si tuvieran ganas de. Pero aquí en este país no se han podido poner ni de acuerdo a dónde se van a reunir para emitir una sola ley de emergencia que por resolución de la Corte Suprema de Justicia mandataba que se hiciera. ¿Se puede imaginar? Ahora yo creo que así como estamos, o vamos a necesitar la mediación de las Naciones Unidas o de quién para que, igual que en la guerra, ¿verdad?, que tuvo que haber una mediación internacional de un organismo de peso como las Naciones Unidas para que nos pusiéramos de acuerdo los salvadoreños. Vamos a tener que llegar a eso. Pero aquí lo que se necesita es flexibilizar, dialogar. Yo digo, ¿cómo es posible que se pudo dialogar y generar acuerdos de paz entre dos instancias que pasamos matándonos por años? Si pudo haber esa oportunidad en un momento determinado, ¿cómo no puede haber una oportunidad de ponernos de acuerdo ahorita por una situación que nos está afectando a todos? Y como muy bien dices tú, le está golpeando a la clase política. Coincido.
coincido plenamente con usted, alcalde, y ojalá que no tenga la razón y que no sea necesario un desbordamiento para que los políticos se pongan de acuerdo, porque la verdad que ya mucho luto ha generado todo esto. Alcalde, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Le prometo que después del 25 vamos a reprogramar otra entrevista, porque es bueno analizar cómo va a estar la participación en las internas del FMLN. Le agradezco muchísimo haber aceptado esta entrevista. Bueno, gracias a usted y a toda la teleaudiencia de Sin Su Permiso. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos ustedes y si Dios quiere nos vemos el próximo jueves. Que estén bien. Hemos caído, pero hemos sabido levantarnos. Ante la adversidad, hemos demostrado nuestro lado